Zygmunt Bauman, gran escritor, La modernidad líquida, El miedo líquido, y precisamente en ese libro decía que nuestros miedos son 100 veces más grandes que los peligros que a veces todos nosotros corremos. ¿Por qué va a ser el título del programa de hoy? Obviamente en Argentina, financiera y económicamente, está atravesando un momento donde todos tienen pánico a lo que puede llegar a suceder. No porque está pensando en qué puede llegar a suceder, sino, como digo siempre, por exceso de pasado, por las cosas que nos pasaron, uno trata de replicar. Y así también se nutren los mercados, tratando de interpolar el pasado para hacer o poder anticipar el futuro. Va a ser el tema de hoy, que no estoy solo. Amigo Santiago Bulat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Todo muy bien. La verdad que sí, tenemos un programa más que interesante para tratar por delante, y hablando mucho de lo que somos como sociedad también, ¿no? Y cómo traes bien el tema del miedo hoy, que es algo que también nos empieza a hacer bastante ruido con todo lo que venimos viviendo en el último tiempo, y cómo nos mueve también y cómo nos afecta a nosotros como sociedad. ¿Qué desafíos tenemos ahora nosotros como ciudadanos del país de acá en adelante también a empezar a aprender un poco de los errores que hemos tenido y de estos miedos que muchas veces paralizan, pero a la vez también terminan siendo oportunidades? Y está bien, muy buen punto eso de paralizan. Déjeme utilizar el idioma que a nosotros nos gusta, que es el de los mercados. En los mercados esto se conoce como overshooting. Si vos esperás algo muy malo, pero muy malo, si vino solo malo, pasa a ser un alivio. Y si vos esperás algo muy bueno, y fue solo bueno, es una mala noticia. Una decepción. Pasan los balances, es una decepción. Muchas de las cosas que nos pasan por las expectativas previas que teníamos al respecto. Y ese es un punto del momento del país en que nos gustaría tocar con nuestra gran invitada de hoy. Creo que hay justificados miedos, pero los miedos a veces nos previenen, y como nos previenen, terminamos actuando en consecuencia y nos cuidamos de sobremanera. Como nos cuidamos de sobremanera, la cosa termina siendo no tan mala como la estábamos esperando. Y quizás sí nos pasan cosas malas cuando no la estamos esperando. Por lo tanto, no estamos prevenidos, por lo tanto nos sorprenden. Creo que estamos siendo muy exagerados en la Argentina con los datos económicos de hoy, viendo una Argentina que quizás no es tan grave como para justificar, al menos desde el punto de vista de las variables económicas, datos pero tan negativos. Pero para eso hay que entender la sociedad. Y si hay que entender a la sociedad, no vamos a ser nosotros dos. Por eso invitamos a este programa especial a la doctora Graciela Fernández Meijide. Me pongo de pie en este caso, gran honor sobre ella. Nos va a enseñar a pensar, o vamos a tratar de pensar juntos, mejor dicho, en nuestro espacio, de cómo podemos ver y tratar de perder un poquito el miedo, o al menos usarlo a nuestro favor. Exactamente, también vamos a tener los agrotips, en un ratito Darío Guardado con nosotros, pero ustedes pueden comunicarse, nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo Bulat, pueden volver a ver todos nuestros programas allí, El Inversor Oficial, pueden también escribirnos si tienen alguna consulta, contestaremos vía mail o también en la radio, equipo.bulat@gmail.com, y por último leernos, www.elpuntodeequilibrio.com. Claudio, empecemos con este programa. A trabajar. Graciela, un honor tenerte. Gracias, es un gusto venir. Si te dejamos el editorial, nos escuchaste, intentamos hacer algo. Una responsabilidad. No, la cámara es tuya. Le tenés que hablar a nuestro público, que son dos personas nada más. No, quizás por suerte. Voy a hablar a ustedes. Yo creo, está bien en plantear el tema del miedo, ¿no? Porque ¿quién no pasó miedos? De distinto tipo. Y yo aprendí a lo largo de la vida larga, me tocó vivirla larga, que el miedo, si lo manejas bien, te permite ponerle nombre a las cosas a las que les tenés miedo. En este caso sería miedo a que no me alcance el sueldo, miedo a no poder seguir mandando a mis hijos a la escuela paga que la estoy pagando, etcétera. Miedo a no poder enfrentar y afrontar los gastos que yo tenía planificados para tener tal tipo de vida. Ahora, le podés poner nombre, por lo tanto podés actuar. A lo que no podés ponerle nombre es al pánico. Y ese te va a paralizar. Y me parece que hay que distinguir entre una cosa y otra. El pánico es tonto, atonta, es decir, es confuso, no sabés distinguir
de qué te tenés que cuidar. Y en el caso, yo no les voy a dar consejos de economía y muchísimo, ni a ustedes ni a los televidentes que nos están viendo y escuchando, porque no soy economista. Pero lo que sí es cierto que cuando se intenta comparar desmesuradamente este momento con la crisis del 2001, esa sí la hemos vivido muchos de nosotros. Yo la viví y desde adentro, aun cuando ya no pertenecía al final al gobierno, pero bueno, estuve casi hasta los últimos meses. Y mucha de la gente que nos está escuchando seguramente también, y debe saber ya, y yo creo que la gente lo percibe, que no fue el mismo tipo de crisis. Esa fue una crisis en serio, donde tuvimos a un tris de tener un quiebre social. No es este el caso. Hay con qué aguantar, hay con qué cuidarse las espaldas. Y la cuestión, el desafío grande es hoy cómo se logra primero salir adelante y que haya la menor cantidad posible de víctimas. Esto es importante. En los sectores donde realmente no tienen recursos para zafar. Y aquí es donde hay discusiones. Ustedes lo saben, los economistas, están aquellos que dicen cirugía sin anestesia y quienes decimos, sin ser economistas, pero sabiendo lo que significa la política y la obligación que tiene la política, cuidado, hay que evitar sufrimientos. Yo agrego una sola cosa, Santi, perdón, por ser más grande. Quizás la del 2001 para mí fue una política de shock y sí trajo consecuencias muy serias a la sociedad. Y esta vez ojalá hayamos aprendido de que no sirve hacer cambios tan bruscos, que los haga el mercado, que lo haga la gente, el propio pánico, de valores relativos, ¿no? Porque finalmente es ahí donde fuimos a índices y ni espero que nunca más lleguemos en todos los valores. Pero hay algo en que vos nos podés ayudar mucho a la Argentina en esto, que es esta crisis que muchos de nosotros percibimos más allá de la económica como institucional, la poca representatividad que tienen cada uno de los sectores. Los sindicatos, yo no sé si representan a los trabajadores, la clase política no sé si representan a la gente, los organismos, la Unión Industrial a los industriales, los mercados a los inversores, como que todos nos jactamos de ser, vamos a hablar hablamos en nombre de la gente, pero ninguno representa a la gente. Es verdad. Hay poca representatividad. Hay crisis de representatividad en todos los ítems que marcaste, en todos. Por ejemplo, empezaste por los sindicatos. El solo hecho de tener en la Argentina una CGT con 3 cabezas te está hablando de que va a haber tensiones. Y ni siquiera están juntas. Y porque no está acostumbrado el poder en la Argentina a ser de tener 3 cabezas, ni 2 siquiera. Esto es una cuestión. La otra cuestión son los partidos políticos. La propia alianza de Cambiemos, del PRO, con el radicalismo, la coalición cívica, etcétera, te demuestra que había debilidades y carencias en todos los sectores de distinto tipo. Uno tenía territorialidad, el partido tradicional, más viejo, que sufrió el hecatombe del 2001 como ningún otro en ese momento. Juan Carlos Torre dice que ahora lo está sufriendo el peronismo, y es cierto, que ese golpe vino ahora, tardó todo este tiempo. Y en el caso del PRO, que está aprendiendo a gobernar. Cambiemos en el poder. Todos los que vienen del PRO están aprendiendo a gobernar. La mayor parte de las figuras principales no vienen de la experiencia política, vienen o de la experiencia académica, en el caso de Peña y demás, pero si no, de la experiencia profesional o empresarial, dirigentes de empresas, que no es lo mismo, aunque ellos lo hayan creído, manejar un país que manejar una empresa. Esto está ocurriendo.
¿cómo se puede entender? Vos decías que la política del 2001 fue un shock. Fue un shock a tal punto que cuando cuando ganó Bush, padre, y reemplazó a Clinton, que hasta ese entonces la alianza venía con el sistema Menem, la bicicleta tomando deuda para pagar deuda, y se mantenía la convertibilidad, acuérdense ustedes, ya era un salvavidas de plomo. Solo se podía mantener si seguían los préstamos. ¿Y qué decidió en ese momento la conducción del Fondo Monetario? Salvar a Brasil y castigar a la Argentina. Hacer un ejemplo de lo que significa un país deudor. Fue una decisión. Nos cortaron los víveres. Uh-huh. Así, de golpe, fuimos a parar contra la pared. Hoy tuvimos que recurrir de nuevo al fondo. Y como decía alguien los otros días, es alguien a quien a todo el mundo le cuesta recurrir. Es como que claro, es lo último que agarrás, ¿no? Pero también es verdad que el fondo aprendió que no puede tumbar un país. Entonces, por ejemplo, te admite la cuota parte de ayuda social. Cuando llegó el Fondo Monetario en la época en que yo era ministra de Desarrollo y tuve la visita para pedir las condiciones que yo tenía que cumplir como ministro, una de las primeras cosas que me pidieron fue un padrón único de beneficiarios de todo el país, porque era nacional. Yo la miré y le dije, escuche, ¿ustedes creen por casualidad que los gobernadores y algunos intendentes van a entregar lo que es su padrón electoral? Ah. El sistema clientelar hacía que tuvieran el padrón de ayudas y que a veces se superponía. Nadie terminaba millonario de los ayudados. Puede ser que de los que lo gestionaban sí, pero los otros no. Pero era injusto. Muchas veces se superponía ayuda de la intendencia, de la provincia y de la nación. Y no había cómo controlar porque no había un padrón. Te tengo que interrumpir ahí. Dale. Un solo dato. Porque cuando te tocaba estar en el gobierno, en aquellas épocas, hubo un cambio en el contexto internacional que fue increíble, inesperado, que cambió las relaciones con los deudores, en este caso, que se cortó el famoso blindaje. Fue el 11 de septiembre del 2001 y el 13 venía y se suspendió. Ese cambio de contexto internacional cambió el paradigma. Y yo creo que los gobernantes de aquel entonces no estuvieron a la altura de las circunstancias de juntarse para decir, mira, se cerró el mundo, ¿qué hacemos nosotros? Y la pregunta es, ahora, que también hubo un cambio en el mundo y empezó a cerrarse un poco el mundo, cada uno con sus problemas, Trump, México, cada uno tiene sus problemas, España, Italia, etcétera. ¿Está a la altura de las circunstancias o sigue la mezquindad de tu época? El primer impulso es la mezquindad, lo vemos. Digamos, si tenemos que tomar un prototipo, es Trump, que termina peleándose con su sombra. Ya no le queda mucho más con quien pelear. Pero vamos a ponernos en la Argentina. Si a mí me preguntas hoy, si para poner la oposición en su parte más representativa, más extendida, que son los matices de peronismo que puede haber, si saben o no saben que era preciso recurrir al fondo y que eso fue necesario y que va a haber que hacer un ajuste fiscal importante, yo te diría, lo saben todos. Y están, me parece a mí, aquellos que dicen que se hundan, y nosotros venimos a como sea, los más irresponsables, y los que dicen, bueno, a ver cómo lo arregla, porque en todo caso, si nos toca gobernar alguna vez de nuevo a nosotros, que encontremos una Argentina más prolija. Yo diría eso sería lo más sensato de pensar. ¿Ocurre siempre? No lo sé. ¿Tiene confianza el presidente de la Nación que en un sistema tan presidencialista como es el nuestro es muy importante su opinión, pero además es el líder del partido gobernante o de la coalición gobernante? ¿Tiene conciencia o está dispuesto a buscar acuerdos para la primera cuestión que hay que resolver, es el presupuesto?
Yo no lo sé. La verdad que no lo sé. Creo que desconfía mucho. Personalmente, si alguien me preguntara, cosa que no ocurre, salvo ustedes, alguien que tenga que tomar decisiones, yo diría, hagan lo posible por hacer acuerdos y explíquenlos, por favor. Una cosa que decía Alfonsín y que yo estoy totalmente de acuerdo: gobernar es hacer docencia. Uno tiene que explicar por qué no hace tales cosas o por qué está haciendo tales otras. La gente tiene derecho a saber por qué. No necesita golpearse con un látigo de 7 colas ni nada por el estilo. Y explicar, sobre todo en momentos de confusión. Claro. Cae bien que un presidente no necesita quedarse horas, no necesita ser Fidel Castro ni Cristina Fernández de Kirchner. Con que hable media hora cada tanto y le diga a la gente por qué se toman tales decisiones, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero crea confianza. Y hoy una de las cosas que se necesitan, y no es fácil reconstruir, es la confianza. Y ustedes lo saben como economistas, vamos. ¿No? ¿Qué parece? ¿Crees que el gobierno va en camino a recuperar esa confianza? Esa en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se está plantando, cómo crees que se está plantando la oposición para el año que viene? Santi, a mí me parece que tenía mucha confianza, lo vimos en las últimas elecciones, sí. La tenía. La gente o confiaba porque estaba enamorado del macrismo y todo lo demás, que debe ser un sector, o porque veía que las cosas iban bien y quería que siguieran yendo, o porque rechazaba cualquier alternativa, y en ese caso kirchnerismo. Pero hoy por hoy yo diría que parte de esa confianza se perdió y que se recuperará según las medidas que se tomen y cómo repercutan. Esto es de sentido común. Creo que la gente es bastante más sensata de lo que se cree, ¿eh? Qué buen punto ese. Me parece. Justo iba a ese punto. Porque Argentina va a tener que hacer transformaciones y no fáciles. No. Tiene un déficit fiscal enorme, con lo cual por bastante tiempo vamos a tener que gastar menos de lo que nos ingresa. Así es. No es una opinión ni es ideológico. No nos alcanzan o no nos prestan para hacer otra cosa. ¿La sociedad está preparada para eso? ¿La sociedad quiere cambiar de fondo o todos queremos tener derechos sin obligaciones? La sociedad es muy amplia. Sí. Yo no me atrevo a hablar en nombre de la sociedad. Yo puedo observar cómo reaccionan quienes representan algunas corporaciones. Vamos. Entonces yo te diría, la sociedad rural trina con solo pensar que le puedan mantener las retenciones. Y yo creo que hay que mantenerlas. Me voy a ganar un montón de enemigos entre quienes estén mirando, lo lamento mucho, tengo la mejor estima personal, pero creo que los que más ganan tienen que poner más. No hay vuelta que darle, lo mismo que con el impuesto a las ganancias. Ahora, y porque además hay una cuestión de que cuando se cambie la estructura fiscal, que va a haber que modificarla en algún momento, hay que tomar en cuenta que hay una pobreza estructural que nos hipoteca el porvenir de muchos cientos de miles de jóvenes. ¿Qué hacemos con esas generaciones? Que son por lo menos 2. De 0 a 14 la mitad está debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O por una cuestión ética y por una cuestión de principio hay que ocuparse de eso. Ponele que no haya ni una cuestión ética ni de principios. Por seguridad. Por seguridad una, pero no hay país que salga adelante si no se integra. ¿Cómo cargas? Yo dije hoy, en su momento en la Alianza teníamos un salvavidas de plomo que era la convertibilidad. Eso también es un salvavidas de plomo para cualquier país que quiera crecer. ¿Por qué los países que crecieron se ocuparon más que nada de la educación y se fueron lo más abajo que pudieron para rescatar? Ahora, para que muchos de esos chicos se puedan educar, puedan comer, etcétera, etcétera, va a haber que estimular creación de trabajo no calificado.
porque muchos de esos padres no están calificados para los trabajos más exigentes. Entonces es un desafío. Son todos desafíos en los cuales hay que pensar. Y a mí me molestan, pero bueno, porque soy una vieja cascarrabia, los discursos vacíos de realidad. El que te hace la crítica, cosa que está bien, pero te deja sin propuestas reales. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos que encarar, y el propio gobierno tiene que buscar los recursos donde sea, sea creando un grupo, un think tank de pensadores, no importa de qué origen, pero respetables, que sean creativos, y no que escriban un libro para dentro de 30 años. A mí no me importa, que si lo hacen está bien, sino que piensen en el corto y en el mediano plazo, nada más. Graciela, gracias por honrar nuestro programa. Uy, les ocupé todo el programa. No, ahora nos queda los agrotips. Ah, bueno. Ahora los vemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en El Inversor. Hoy les quiero hablar de la importancia que tienen los contratistas rurales en el sistema agrícola argentina, el rol tan importante que ocupan estos empresarios que invierten con un alto riesgo para prestar servicios a los productores agrícolas, ya sea a través de lo que es la cosecha, la siembra, la fumigación a través de pulverizadoras y también el picado de granos. De acuerdo a datos de la Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola de la Argentina, hoy el 80% del área agrícola nacional, cerca de 37 millones de hectáreas de los principales cultivos, estamos hablando de la soja, el trigo, el maíz, el girasol, la cebada y también, por supuesto, el sorgo. Bueno, el 80% es trabajado por estos contratistas agrícolas, es decir, la mayoría de los productores en la Argentina no cuenta con maquinaria agrícola propia por una cuestión de valor. Esto se replica también en la región del Mercosur, porque tanto una cosechadora como una sembradora tienen un valor en dólares realmente muy elevado. Apenas el 20% de los productores en la Argentina cuentan con maquinaria propia para hacer sus labores, o algunos tienen alguna maquinaria, pero no el conjunto de las maquinarias necesarias para poder hacer todas las labores, desde la siembra hasta la cosecha final. De acuerdo a estos datos, hoy el 90% de la cosecha argentina se realiza a través de los servicios que prestan los contratistas rurales. El 70% de la siembra también la hacen los contratistas y el 70% de lo que es la fumigación a través de la pulverización de distintos agroquímicos a lo largo y ancho del área agrícola nacional. Es muy importante este negocio, sin embargo tiene números muy ajustados. ¿Por qué? Porque los costos son elevadísimos. Hay que tener en cuenta que hoy el principal componente de costos que tiene este sector es el gasoil, y por supuesto el gasoil ha aumentado mucho y esto atenta contra este negocio que tiene números muy ajustados. Claro que sí, el rol de los contratistas es muy pero muy importante en el sistema agrícola nacional. Volvemos a hablar de AgroTips en la próxima semana. Ahora hacemos una breve pausa, enseguida continuamos con el inversor. Auspició este espacio. Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Desde mi punto de vista, daba un poquito de valor esto de tratar de, a veces, Santi, frenar la pelota, ese rubro que tanto te gusta ahí, como en la mitad de la cancha, y tratar de ver cuáles son los miedos que realmente corremos, cuántos dependen de nosotros, y si dependen de nosotros, qué podemos hacer para cambiarlos, y si no dependen de nosotros, bueno, no dependen de nosotros, ¿cómo hago para protegerme llegado el caso? Totalmente, ¿no? Y ponernos en dimensión, y además qué bueno hablar con referentes y volver a las fuentes, como en algún momento también mencionamos algunos de nuestros programas, que nos ponen en contexto de una Argentina más de largo plazo, que lo vivieron de lleno, ¿no? Y siendo parte de la toma de las decisiones. Y sobre todo con ese tono de voz. Con ese tono de voz, sí. Sobre todo como diciendo, para. Vamos a pensar, ¿de qué estamos hablando de lo que estamos hablando? Y no que nos lleve el minuto a minuto, la dinámica, tratar de, por una primicia o lo que fuera, tratar de generar un título que provoque una incertidumbre muy grande y que finalmente no construimos nada. Totalmente. Bueno, para seguir con esto, nos pueden escuchar en la radio por Millennium 106.7 de 21 a 22 horas los martes. Estaremos hablando de bonos, acciones y demás en el Inversor Bolsero. ¿Me invitás a uno de esos programas? Sí, tengo algunos datitos que me gustaría discutir con las generaciones. Que vuelva al número uno, por favor. Y nos puede leer en el puntodeequilibrio.com, ahí van a tener las principales reflexiones, los agrotips también con Darío, que fuimos teniendo alrededor de todos los programas. Nos queda otra que despedirnos y reencontrarnos el próximo sábado en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor.